El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo de Valle de Bravo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Las coloridas casas de adobe, con techos de tejas rojas, se alineaban a lo largo de calles empedradas, y el aroma del maíz asado se mezclaba con el canto de los pájaros. En este entorno idílico, dos niños, Sofía y Diego, vivían una amistad que prometía ser eterna. Sofía, con su cabello rizado y su sonrisa contagiosa, siempre era la más aventurera del dúo. A su lado, Diego, un niño de ojos oscuros y curiosos, la seguía con devoción. Juntos exploraban cada rincón del parque, donde pasaban horas jugando al escondite y construyendo castillos de arena. Cada día era una nueva aventura, y cada risa compartida cimentaba un vínculo que parecía indestructible. «Mira, Diego», gritó Sofía un día, señalando un árbol gigante. «Vamos a treparlo». Diego dudó por un momento. La altura le daba un poco de miedo, pero la emoción en los ojos de Sofía lo impulsó a seguirla. Subieron juntos, riendo, y cuando llegaron a una de las ramas más altas, el mundo parecía a sus pies. «Mira cuán lejos estamos», exclamó Sofía, su voz llena de alegría. «Nadie puede detenernos». Diego la miró, y en ese instante, sintió que su corazón se aceleraba. La conexión que tenían iba más allá de la amistad. Sin embargo, en su inocencia, no sabía cómo expresar lo que sentía. Los días pasaron, llenos de juegos y promesas de un futuro juntos. Cada tarde, al caer el sol, se sentaban en el mismo banco del parque, observando cómo el cielo se pintaba de colores cálidos. «¿Prometes que siempre seremos amigos, verdad?», preguntó Sofía, mirándolo con una seriedad que nunca antes había mostrado. «Siempre», respondió Diego, con la determinación de un niño que no sabía que la vida podía complicar las promesas. Pero el destino, caprichoso como era, tenía otros planes. Un día, Sofía llegó al parque con una expresión de tristeza. Diego se preocupó al verla así. «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose a ella. «Mis papás me dijeron que nos mudamos a España». Las palabras salieron de sus labios como un susurro quebrado. El mundo de Diego se desmoronó en un instante. No podía imaginar su vida sin Sofía a su lado. La tristeza lo invadió, y se sintió impotente. «¿Cuándo te vas?», preguntó, intentando ocultar su angustia. «La próxima semana», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Sofía y Diego intentaron aprovechar cada momento juntos. Se despidieron de sus lugares favoritos, como el parque y la tienda de dulces, y prometieron que nunca olvidarían la amistad que habían compartido. El día de la partida llegó, y el aire estaba impregnado de un silencio pesado. Sofía abrazó a Diego, y en ese instante, ambos sintieron que era un adiós que marcaría sus vidas para siempre. «Te prometo que volveré», dijo ella, sus ojos llenos de determinación y esperanza. «Yo esperaré», contestó Diego, aunque en su interior sentía que el futuro era incierto. Cuando el coche de Sofía se alejó, Diego se quedó parado en la acera, viendo cómo su mejor amiga desaparecía en el horizonte. La risa y la luz que ella traía a su vida se desvanecieron, dejándolo solo en un mundo que ya no tenía el mismo color. Años pasaron, y aunque la vida continuó en Valle de Bravo, Diego se sintió atrapado en el recuerdo de Sofía. Se dedicó a la fotografía, buscando capturar la belleza de su entorno, pero siempre había un vacío en su corazón. Las fotos de su infancia, especialmente las que incluían a Sofía, se convirtieron en su refugio. En una fría mañana de otoño, mientras revisaba viejas imágenes en su cámara, una foto en particular lo hizo detenerse. Era de ellos dos, riendo, con los ojos llenos de promesas. La nostalgia lo invadió y, de repente, un pensamiento lo atravesó: ¿qué pasaría si ella regresara? Gancho, con el paso del tiempo, la vida de Diego cambió, pero su corazón seguía anclado a esos recuerdos. Sin embargo, un día, recibiría la noticia que cambiaría su vida para siempre: Sofía volvería a Valle de Bravo.
El aire fresco de la mañana soplaba suavemente en Valle de Bravo, mientras el pueblo comenzaba a despertar. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos en la plaza, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los tamales. Diego caminaba por las calles, capturando la esencia de su hogar a través de su cámara. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una anticipación que no podía explicar. Había pasado tiempo desde que Sofía se había ido, y aunque había encontrado consuelo en su pasión por la fotografía, el vacío que dejó nunca se llenó del todo. En los últimos años, sus pensamientos habían estado plagados de recuerdos, y a menudo se preguntaba qué habría sido de ella. La noticia de su regreso le había llegado por un viejo amigo, y la emoción y el miedo comenzaron a mezclarse en su interior. «Diego», gritó una voz familiar mientras él paseaba por la plaza. Diego se volvió y vio a Ana, su amiga de la infancia, acercándose con una gran sonrisa en su rostro. «¿Has escuchado? Sofía vuelve a Valle de Bravo», dijo Ana, sus ojos brillando de emoción. «Sí, lo escuché». Diego intentó sonreír, pero su voz traicionó su nerviosismo. «No puedo creer que esté de regreso. Tienes que ir a verla. Este es el momento que has estado esperando, ¿no?». Ana lo miró con complicidad, como si conociera sus sentimientos más profundos. Diego asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, una parte de él se sentía insegura. ¿Qué pasaría si Sofía ya no era la misma? ¿Y si él tampoco lo era? La noticia de la llegada de Sofía se esparció rápidamente por el pueblo, y la expectativa creció. Todos querían saber cómo había cambiado, cómo se había adaptado a su vida en España. Diego sintió que la presión aumentaba con cada día que pasaba. Finalmente, el día llegó. Era una tarde brillante, con el cielo despejado y una brisa suave. La gente se agolpaba en la plaza, ansiosa por ver a Sofía. Diego se encontraba entre la multitud, su cámara en mano, pero la inquietud le nublaba la mente. Cuando la vi llegar, con su cabello ondeando al viento y una gran sonrisa en el rostro, sintió que el mundo se detenía. «Sofía», gritó una voz entre la multitud, y ella se volvió, buscando a su alrededor. Diego sintió que sus piernas se movían casi sin pensar, y antes de darse cuenta, estaba frente a ella. Sofía lo miró con sorpresa, sus ojos iluminándose al reconocerlo. «Diego», susurró, como si su nombre fuera un secreto muy preciado. «No puedo creer que seas tú», dijo Diego, su voz temblando ligeramente. Sofía dio un paso adelante, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Sin pensarlo, se abrazaron con fuerza, y por un momento, todo volvió a ser como antes. La calidez de su presencia y el latido de sus corazones se entrelazaron, y el tiempo pareció retroceder. «Te he extrañado tanto», dijo Sofía, separándose un poco para mirarlo a los ojos. «Yo también te he extrañado. No he sido el mismo sin ti». Diego sintió un nudo en la garganta al decir eso. A medida que conversaban, Diego se dio cuenta de que Sofía aún llevaba consigo una parte de su esencia infantil, pero también había madurado. Había historias en sus ojos, experiencias que había vivido en España. Ella le contó sobre su vida, sus amigos, y cómo había aprendido a amar la cultura europea, pero siempre había algo que la hacía regresar a sus recuerdos en Valle de Bravo. «A veces, me despertaba soñando contigo», confesó Sofía, con una sonrisa melancólica. «Siempre decía que volvería». Diego sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Había una conexión entre ellos que no se había perdido con el tiempo. Pero mientras hablaban, también sintió una sombra acechante. Alejandro, su novio, pronto se uniría a ella en el pueblo, y la idea le causaba un nudo en el estómago. «¿Cómo está Alejandro?», preguntó, tratando de mantener la neutralidad en su voz. «Está bien. Viene a visitarme pronto». La expresión de Sofía se tornó un poco más seria, y Diego notó un cambio en su tono. «Ha sido difícil, pero me apoya en todo». Diego asintió, sintiendo un remolino de emociones. Era un amigo leal,
pero el corazón siempre tiene su propia brújula. La tarde avanzaba y la luz dorada del sol comenzaba a desvanecerse. En ese momento, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, pero la sombra de Alejandro seguía presente. Gancho, mientras la conversación se volvía más profunda, Sofía propuso un paseo por el parque donde solían jugar, y Diego sintió que la oportunidad de reconectar se desvanecía en el aire. El parque estaba lleno de vida, con niños riendo y jugando, y el aroma del maíz asado aún flotaba en el aire. Sofía y Diego caminaban juntos por el sendero de tierra, rodeados de los altos árboles que habían sido testigos de su infancia. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras que parecía danzar a su alrededor. «No puedo creer que hayamos vuelto a estar aquí», dijo Sofía, mirando a su alrededor con una mezcla de nostalgia y alegría. «Este lugar siempre me ha traído los mejores recuerdos». Diego sonrió, pero no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en cómo las cosas habían cambiado. Aunque su conexión parecía intacta, la sombra de Alejandro se cernía sobre ellos, como una nube oscura en un día soleado. «Recuerdo cuando trepamos aquel árbol y juramos que siempre seríamos amigos», respondió Diego, señalando el enorme roble que dominaba el parque. «Nunca pensé que las promesas se pondrían a prueba así». Sofía lo miró con una expresión seria, como si estuviera sopesando sus palabras. «A veces, las promesas son más difíciles de mantener de lo que pensamos», dijo ella, su tono reflexivo. «Pero también podemos hacer nuevas promesas, ¿no crees?». Diego sintió un leve titubeo en su corazón. La idea de una nueva promesa era tentadora, pero la realidad de la situación lo hacía dudar. Mientras continuaban caminando, la conversación se volvió más profunda, como si el tiempo no hubiera pasado. «He cambiado mucho, Diego. España es muy diferente, y he aprendido cosas que nunca imaginé», dijo Sofía, su voz llena de entusiasmo. «La gente, la cultura, es fascinante. Pero, a veces, extraño todo lo que dejé aquí». Diego la escuchó atentamente, fascinado por la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus experiencias. Se dio cuenta de que la distancia no había logrado borrar lo que sentían el uno por el otro. «Siempre serás parte de mí, Sofía», respondió Diego, con sinceridad. «No importa cuántos kilómetros nos separen». Sin embargo, la felicidad de ese momento se vio interrumpida cuando Alejandro apareció en la entrada del parque. Su figura alta y elegante destacaba entre la multitud, y Diego sintió que su estómago se contraía. Sofía lo vio y su expresión se tornó nerviosa. «Ahí está Alejandro», dijo, tratando de mantener la calma. «No sabía que llegaría tan pronto». Diego sintió que una sombra se interponía entre él y Sofía. Mientras Alejandro se acercaba, el aire se volvió tenso, y el tiempo pareció ralentizarse. Cuando finalmente llegaron a donde estaban, Sofía lo saludó con una sonrisa, pero Diego notó una chispa de ansiedad en sus ojos. «Hola, Sofía. Qué bueno verte de nuevo», dijo Alejandro, envolviendo a Sofía en un abrazo. «Y tú debes ser Diego. He oído mucho sobre ti». «Sí, mucho», respondió Diego, con un tono que no sonó del todo genuino. Sofía se sintió atrapada entre dos mundos. Mientras Alejandro la miraba con cariño, Diego sintió que su presencia amenazaba la conexión especial que había compartido con Sofía. La conversación continuó, pero la tensión era palpable. «Estaba contándole a Diego sobre nuestra vida en España», dijo Sofía, tratando de incluir a ambos en la conversación. «Es un lugar increíble». «Sí, he visto algunas fotos». «Deben ser hermosas», respondió Alejandro, con una sonrisa, pero Diego notó un dejo de celos en su mirada. A medida que la conversación avanzaba, Diego se sintió cada vez más como un intruso. Sofía se esforzaba por mantener la charla fluida, pero él podía ver que su corazón estaba dividido. La chispa que había estado iluminando el reencuentro parecía desvanecerse. «¿Te gustaría ir a cenar esta noche?», sugirió Alejandro, mirando a Sofía. «Podríamos celebrar tu regreso». «Claro, suena genial», respondió Sofía, pero la vacilación en su voz no pasó desapercibida para Diego.
Cuando Alejandro se alejó para hacer una llamada, Sofía aprovechó la oportunidad para hablar con Diego en privado. «Diego, lo siento. No esperaba que llegara tan pronto», dijo ella, su tono lleno de aprehensión. «Está bien. Es solo que», Diego dudó, buscando las palabras adecuadas. «Me alegra verte, pero no puedo evitar sentir que algo ha cambiado». «¿Qué quieres realmente?». Sofía suspiró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quiero que las cosas sean como antes. Pero también quiero explorar lo que tengo con Alejandro. Es complicado, y no sé cómo manejarlo». Diego sintió un dolor profundo. ¿Acaso todo lo que habían compartido podría ser solo un recuerdo? «Tú decides, Sofía». «Solo quiero que seas feliz», respondió, tratando de ocultar su frustración. La conversación se volvió tensa, y Diego se sintió perdido. Mientras Sofía volvía a unirse a Alejandro, él se alejó lentamente, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba más. Las risas del parque resonaban a su alrededor, pero para él, todo sonaba distante y apagado. Al caer la noche, Diego se encontró solo en su habitación, revisando las fotos que había tomado ese día. Cada imagen le recordaba a Sofía, pero la alegría se mezclaba con la tristeza. ¿Cómo puede ser tan difícil?, se preguntó, sintiendo que las decisiones de la vida a veces son crueles y complejas. Gancho, la cena de esa noche prometía ser un momento decisivo. Sofía tendría que elegir entre el pasado que la llamaba y el futuro incierto que la esperaba. Mientras Diego contemplaba el futuro, su corazón se llenaba de incertidumbre y deseo. La noche se había instalado en Valle de Bravo, y las luces del pueblo brillaban como estrellas caídas en la tierra. La cena estaba programada en un restaurante local, famoso por su comida típica y su ambiente acogedor. A medida que Diego se preparaba para salir, sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cómo sería la cena? ¿Qué diría Sofía? La incertidumbre lo envolvía como un manto pesado. Al llegar al restaurante, la calidez del ambiente le dio la bienvenida. Las mesas estaban decoradas con flores frescas, y el suave murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Sofía y Alejandro ya estaban sentados en una esquina, riendo y disfrutando de un plato de enchiladas. La imagen era casi perfecta, pero Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la conexión entre ellos. Cuando se acercó, Sofía lo recibió con una sonrisa, pero había una tensión en el aire que era difícil de ignorar. «Diego», exclamó Sofía, levantándose para abrazarlo. «Me alegra que hayas podido venir». «No podía perderme esta oportunidad», respondió Diego, intentando sonreír. Alejandro lo saludó con un gesto cordial, pero Diego notó una mirada despectiva en sus ojos. La cena comenzó con un ambiente relativamente ligero, pero las palabras parecían colisionar en el aire, llenas de significado no dicho. A medida que el tiempo pasaba, Sofía y Diego intercambiaron miradas significativas, llenas de nostalgia. Sin embargo, cada vez que uno de ellos intentaba abrirse, Alejandro interrumpía con historias sobre sus viajes o sobre lo que habían estado haciendo en España. La risa de Sofía resonaba, pero Diego sentía que la conexión que habían tenido se desvanecía entre los platillos y las palabras. Finalmente, mientras el mesero retiraba los platos vacíos, Diego sintió que era ahora o nunca. Con un profundo suspiro, decidió ser honesto. «Sofía, tengo que decirte algo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No ha sido fácil para mí verte con Alejandro». Sofía se quedó en silencio, su mirada fija en Diego. Alejandro, al notar la tensión, se cruzó de brazos, como si se preparara para defender su territorio. «¿Por qué no?», preguntó Sofía, su voz suave pero firme. «Diego, tú fuiste quien dijo que querías que yo fuera feliz». «Sí, pero», Diego se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «No sabía que eso significaba ver a alguien más en tu vida. Hay algo entre nosotros que nunca se apagó». Sofía sintió un nudo en el estómago. Era como si las palabras de Diego fueran un espejo que reflejaba sus propios sentimientos. «Lo sé»,
respondió finalmente, su voz temblando. Yo también he sentido eso. Pero la vida es complicada, y tengo que ser honesta contigo. Alejandro ha estado a mi lado, y eso significa algo. ¿Pero lo amas?, preguntó Diego, sintiendo que cada palabra era un golpe en su pecho. Sofía desvió la mirada, luchando con sus propias emociones. Era un momento delicado, uno que podría definir el rumbo de sus vidas. No lo sé. Su voz se quebró. Hay días en que me siento perdida. Cuando estoy con Alejandro, hay momentos de felicidad, pero siempre hay una parte de mí que anhela algo más, algo que teníamos juntos. Alejandro, sintiéndose ignorado, intervino con una sonrisa forzada. Sofía, no tienes que explicarte. Lo importante es que estás aquí ahora, disfrutando de esta cena. Su tono era amistoso, pero Diego notó una pizca de irritación. No, Alejandro, creo que es importante hablar de esto, dijo Sofía, con una mirada de determinación. Diego, necesito que entiendas que mi vida ha cambiado. Diego se sintió herido, pero también comprendió que Sofía estaba en una encrucijada. Lo entiendo, pero no puedo evitar sentir que lo que compartimos es especial. No puedo simplemente ignorarlo, como si no hubiera existido. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una emoción palpable. Sofía miró a Alejandro, luego a Diego, sintiendo la presión de los dos mundos que chocaban en su interior. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperamos, dijo ella, su voz llena de angustia. Pero eso no significa que deba dejar de lado todo lo que hemos compartido. Alejandro la miró con una mezcla de frustración y desconcierto. Sofía, no podemos quedarnos atrapados en el pasado. Tienes que mirar hacia adelante. Su tono era firme, como si tratara de establecer límites. Diego sintió que el aire se volvía más denso. Las palabras de Alejandro resonaban con una autoridad que lo inquietaba. Sofía, con la mirada entre los dos, se sintió acorralada. Quizás tienes razón, Alejandro, pero no puedo simplemente elegir entre dos caminos sin entender lo que cada uno significa, respondió Sofía, con una fuerza renovada. Diego la observó con esperanza. Podía ver que Sofía luchaba con sus sentimientos, y su corazón latía con fuerza al pensar que había una oportunidad. Sofía, solo quiero que sepas que estaré aquí, sin importar lo que decidas, dijo Diego, su voz llena de sinceridad. Sofía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas reprimidas. Era un momento de vulnerabilidad que ninguno de ellos había anticipado, y el peso de las palabras no se podía ignorar. Gancho, pero justo cuando el momento parecía llegar a un punto crítico, la conversación se interrumpió por la llegada de un viejo amigo de Diego, lo que desvió la atención y dejó a Sofía en la incertidumbre sobre su futuro. El murmullo de la conversación en el restaurante aumentó repentinamente cuando un viejo amigo de Diego, Miguel, entró en la sala. Con su energía contagiosa y su risa fácil, iluminó el ambiente, rompiendo la tensión que había crecido entre Sofía, Diego y Alejandro. Diego. No puedo creer que estés aquí, exclamó Miguel, acercándose con un abrazo efusivo. Siempre habías dicho que tenías que regresar a este lugar. Diego se sintió aliviado, pero también frustrado. Había estado en medio de una conversación crucial y ahora se veía interrumpido por la alegría de un reencuentro inesperado. Mientras Miguel se sentaba en la mesa, Sofía observó la dinámica y sintió una mezcla de alivio y confusión. Hola, Sofía, dijo Miguel, su voz llena de entusiasmo. He oído mucho de ti. Diego siempre ha hablado de su mejor amiga con tanto cariño. Sofía sonrió, agradecida por la interrupción, pero también consciente de que el momento entre ella y Diego había sido interrumpido en un punto crítico. Gracias, Miguel. Es un placer conocerte, respondió, intentando mantener la compostura. Alejandro, aunque inicialmente sorprendido, comenzó a relajarse y a unirse a la conversación. La cena continuó, pero Diego sintió que la oportunidad que había tenido para hablar sinceramente con Sofía se desvanecía. Miguel contaba historias de sus travesuras en la infancia, y las risas llenaban el aire,
pero había un hilo tenso que corría bajo la superficie. Después de un tiempo, Miguel se inclinó hacia Diego y le dijo en un tono más bajo: ¿Qué está pasando entre tú y Sofía? Te he visto más pensativo de lo habitual. Diego dudó. La última cosa que quería era hablar de sus sentimientos frente a Alejandro, pero la preocupación en la mirada de Miguel lo impulsó a ser honesto. Es complicado. Sofía y yo tenemos una conexión que no hemos podido olvidar, pero ella está aquí con Alejandro. No sé qué hacer. Miguel asintió, entendiendo la complejidad de la situación. A veces, el pasado no se deja ir fácilmente. Pero si realmente sientes algo por ella, deberías decírselo. La vida es demasiado corta para dejar las cosas sin resolver. Diego sintió una oleada de determinación. La conversación con Sofía antes de que Miguel llegara había despertado un deseo de ser sincero sobre sus sentimientos. Mientras la cena avanzaba, él sabía que debía encontrar una manera de volver a ese momento. Finalmente, la comida terminó y las charlas se dispersaron. Mientras el grupo se preparaba para salir, Diego tomó una decisión. «Sofía, ¿quieres dar una vuelta por la plaza?», preguntó, sintiendo que este era el momento adecuado. «Claro», respondió ella, un brillo de curiosidad en sus ojos. «Nos vemos en la plaza, chicos». Alejandro la miró con una expresión confusa, pero finalmente asintió. Mientras se alejaban, Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La plaza estaba iluminada por faroles, y la atmósfera era mágica. Los sonidos de la música y las risas de la gente creando un telón de fondo encantador. Diego y Sofía caminaban uno al lado del otro, y la tensión de la cena se desvanecía gradualmente. «Diego, me alegra que me hayas llamado», dijo Sofía, mirando a su alrededor. «Este lugar siempre me trae buenos recuerdos». «A mí también». Diego se detuvo, enfrentándola con seriedad. «Sofía, sobre lo que hablamos antes, necesito que sepas que lo que siento por ti no ha cambiado». Sofía lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «Diego, comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. «Sé que estás con Alejandro, y no quiero que esto sea incómodo, pero no puedo seguir guardando lo que siento». Diego inhaló profundamente. «Siempre he sentido que entre nosotros hay algo especial. No puedo ignorarlo, no después de todo este tiempo». Sofía sintió que una mezcla de emociones la envolvía. «Yo también lo siento, Diego, pero tengo miedo». Su voz se llenó de vulnerabilidad. «Alejandro es parte de mi vida ahora. No sé si puedo simplemente dejar eso atrás. No estoy pidiéndote que lo dejes todo de lado. Solo quiero que pienses en lo que realmente quieres». Diego se acercó un poco más, su voz suave pero firme. «¿Qué hay de nosotros?». El silencio se instaló entre ellos, lleno de significado. Sofía miró a su alrededor, buscando respuestas en la plaza iluminada, pero solo vio la confusión en sus propios sentimientos. «Diego, necesito tiempo. No quiero herir a nadie, y no sé qué camino debo seguir». Sofía se sintió atrapada entre dos mundos, cada uno lleno de promesas y recuerdos. «Lo entiendo». Diego sintió una punzada en el corazón. «Pero solo quiero que sepas que aquí estoy, esperándote». Mientras se miraban, el momento se volvió intensamente íntimo, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Pero la realidad de su situación no podía ser ignorada. La sombra de Alejandro seguía presente, y el eco de sus risas en el restaurante resonaba en su mente. Gancho, justo cuando la conversación parecía llevarse a un punto culminante, un grupo de amigos apareció en la plaza, interrumpiendo su intimidad y obligando a Sofía a enfrentar la decisión que había estado evitando. El aire fresco de la noche envolvía a Diego y Sofía mientras se encontraban a la sombra de un viejo árbol en la plaza. Las risas de los amigos que habían llegado resonaban en el fondo, y el bullicio del pueblo parecía distante, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. «¿Ves?», dijo Sofía, señalando a sus amigos que se acercaban. «Nunca podemos tener un momento de paz.
Diego sonrió, pero la tensión seguía palpitable entre ellos. Había tanto en juego, y la conversación que habían comenzado era demasiado importante como para dejarla en el aire. Sofía, ¿puedes prometerme que cuando todo esto termine, hablaremos de nuevo? Preguntó, su voz cargada de anhelo. Ella lo miró con sinceridad, sintiendo el peso de la promesa en el aire. Lo prometo. Pero ahora mismo, no puedo pensar con claridad. Necesito tiempo para procesar todo esto. Diego asintió, comprendiendo que la situación era compleja. No quería presionarla, pero su corazón deseaba más que solo un instante fugaz. Mientras los amigos se acercaban, el grupo empezó a reír y a charlar, y Sofía se sintió un poco más cómoda, pero una parte de ella seguía inquieta. Sus pensamientos volvían a Diego y a lo que significaba para ella. Había tanto que resolver, y cada risa a su alrededor parecía burlarse de su confusión interna. ¿Qué tal si vamos a tomar algo?, sugirió uno de los amigos, arrastrando a todos hacia una pequeña cantina cercana. Sofía miró a Diego, buscando en sus ojos la comprensión que sabía que él le ofrecía. ¿Te gustaría?, preguntó, su voz suave. Claro. Pero aún me gustaría seguir hablando después, respondió Diego, un destello de esperanza en su mirada. La cantina era un lugar acogedor, con luces tenues y un ambiente vibrante. Las canciones tradicionales llenaban el espacio, y la energía era contagiosa. Mientras se sentaban en una mesa al fondo, Sofía se sintió atrapada entre la diversión del momento y la lucha interna que llevaba dentro. Las conversaciones fluían, las risas se multiplicaban, pero en su mente, el eco de las palabras de Diego resonaba. ¿Qué quería realmente? La presión de la decisión que debía tomar crecía, y en el fondo sabía que la vida no esperaría por su respuesta. Sofía. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí?, dijo uno de sus amigos, provocando risas y comentarios sobre viejas anécdotas. A pesar de la atmósfera festiva, Sofía no podía evitar sentirse dividida. La cercanía de Alejandro, quien charlaba animadamente, y la preocupación de Diego, que la miraba con una mezcla de anhelo y comprensión, la hacían sentir como si estuviera en medio de una tormenta. Mientras el grupo brindaba y celebraba, Sofía se dio cuenta de que tenía que enfrentar su realidad. Aunque no quería herir a nadie, sus propios sentimientos no podían ser ignorados. Finalmente, en un momento de calma, Sofía se separó un poco del grupo y se encontró con Diego en la esquina de la cantina. Diego, tengo que hablar contigo, dijo, su voz un susurro urgente. Él la siguió, su expresión seria y preocupada. ¿Qué sucede?, preguntó, notando la tensión en su rostro. Quiero que sepas que estoy tratando de entender lo que siento. Pero también estoy aquí con Alejandro, y no puedo simplemente deshacerme de él sin pensar en las consecuencias. Diego asintió, sintiendo que su corazón se rompía un poco. Lo sé, Sofía. Pero también sé que lo que compartimos es real. Tienes derecho a explorar lo que sientes por mí, así como a entender lo que sientes por Alejandro. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. La lucha interna que experimentaba la consumía. No quiero hacer daño a nadie, pero tampoco quiero seguir viviendo con este nudo en el estómago. Necesito claridad, confesó, su voz temblorosa. Diego se acercó un poco más, la preocupación dibujándose en su rostro. Entonces, hablemos de eso. No tienes que decidir ahora mismo, pero quizás podríamos analizar lo que ambos queremos. Sofía respiró profundamente, sintiendo la calidez de su apoyo. Aún así, las palabras de Alejandro volvían a su mente, recordándole que había una vida que también le pertenecía. Tengo miedo de que al elegir a uno, esté perdiendo al otro, dijo ella, sintiéndose vulnerable. Eso es natural, pero piensa en lo que te hace sentir viva. En lo que te llena. Diego le tomó la mano, un gesto sencillo pero significativo. ¿Qué te dice tu corazón? Sofía se sintió invadida por una oleada de emociones. Había una verdad en las palabras de Diego, pero el dolor de la posible pérdida la aterrorizaba.
¿Qué significaba amar a dos personas al mismo tiempo? La música del lugar se alzaba, pero su mundo parecía haberse detenido. En ese instante, sintió que debía encontrar la respuesta dentro de ella. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar. Necesito estar sola, lejos de todo este ruido, dijo, su voz firme pero suave. Diego la miró, y aunque su corazón se hundía, comprendió que era una decisión necesaria. Está bien. Solo quiero que sepas que aquí estaré, esperando que encuentres lo que realmente deseas. Mientras regresaban al grupo, el peso de la decisión seguía presente, pero ahora Sofía sentía que tenía un camino por delante. Una oportunidad para descubrir lo que su corazón realmente anhelaba. Gancho, sin embargo, mientras todos reían y brindaban por el regreso de Sofía, un mensaje de texto en el teléfono de Diego interrumpió sus pensamientos, una noticia inesperada que cambiaría todo. La risa y el bullicio en la cantina aumentaban mientras el grupo celebraba, pero en el corazón de Sofía, una tormenta se gestaba. A pesar de la música alegre, su mente no podía evitar regresar a la conversación que había tenido con Diego. La confusión y la incertidumbre la envolvían, y el deseo de claridad la impulsaba a buscar respuestas en su interior. Mientras el grupo se divertía, Diego, a su lado, se sentía cada vez más inquieto. La mirada de Sofía, su inquietud, no se le escapaba, y el mensaje en su teléfono aún latía en su mente. Finalmente, decidió que no podía ignorarlo más. Se apartó un poco del grupo y miró la pantalla. Era un mensaje de su madre, informándole que su abuelo había sido ingresado en el hospital. La noticia lo golpeó como una ola. Se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a su abuelo, y la idea de que pudiera estar enfermo lo llenó de angustia. Su abuelo había sido una figura fundamental en su vida, siempre lleno de sabiduría y amor. Sin pensarlo dos veces, Diego se levantó y se dirigió al exterior de la cantina, buscando aire fresco y espacio para procesar lo que había recibido. Sofía, al notar su ausencia, decidió seguirlo. Al salir, lo encontró apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Su corazón se hundió al ver la angustia en su rostro. «Diego, ¿qué pasa?», preguntó, acercándose con preocupación. Diego levantó la vista, sus ojos llenos de emociones contradictorias. «Es mi abuelo», su voz se quebró. «Están en el hospital. No sé qué hacer». Sofía sintió que su corazón se encogía. En ese momento, toda la confusión que había sentido anteriormente se desvaneció, reemplazada por un profundo deseo de estar allí para él. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó, su tono firme. «No tienes que enfrentar esto solo». Diego asintió, agradecido por su apoyo, y juntos comenzaron a caminar hacia su casa. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio que permitía a ambos reflexionar sobre sus sentimientos. La inminente separación entre ellos se sentía más real en ese momento, y Sofía se dio cuenta de cuánto importaba Diego para ella. Mientras caminaban, la brisa nocturna les acariciaba el rostro, trayendo consigo el olor familiar de la tierra y los árboles. La nostalgia por su infancia volvía a invadirla, pero esta vez estaba matizada por el temor a perder algo que había comenzado a resurgir. Al llegar a la casa de Diego, se encontraron con su madre, visiblemente angustiada. Su mirada se iluminó al ver a Sofía. «Gracias por venir», dijo la madre, tomando a Diego de la mano. «Tu abuelo está en la habitación, pero no sabemos mucho. Solo han dicho que necesita pruebas». Diego se sintió abrumado por la situación. Sofía, viéndolo tan afectado, decidió ser su apoyo incondicional. Se acercó a la madre de Diego. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció, sintiéndose impotente pero decidida a ser útil. «Gracias, Sofía. Solo necesito a alguien que esté aquí con nosotros mientras esperamos», respondió su madre, agradecida por su presencia. Mientras esperaban, Diego se sentó en un rincón, con la cabeza entre las manos. Sofía se acercó a él y se arrodilló a su lado. «Diego, estoy aquí»,
No tienes que pasar por esto solo, dijo suavemente, su mano en su hombro. Él levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. No sé qué haría sin ti, Sofía. Esto es más difícil de lo que pensé. Lo sé, y es normal sentirte así. Sofía sonrió a pesar de la tristeza. Tu abuelo es fuerte. Recuerda todas las historias que te contaba. Es un luchador. Diego sintió una chispa de esperanza al recordar las historias de su abuelo, las lecciones de vida que siempre le había compartido. Había enseñado a Diego a valorar cada momento, a luchar por lo que ama. Después de un tiempo que pareció eterno, un médico salió de la habitación. Con una expresión seria, se acercó a ellos. Familiares de Diego, necesito hablar con ustedes, dijo el doctor, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Diego se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Sofía se mantuvo a su lado, lista para ofrecer su apoyo. Su abuelo está estable, pero necesitamos hacer más pruebas para comprender su condición. Es un momento delicado, pero por ahora, puede recibir visitas, explicó el médico. Diego sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino. ¿Puedo verlo?, preguntó, su voz firme pero temblorosa. Claro, adelante, respondió el médico, guiándolos hacia la habitación. Al entrar, el corazón de Diego se llenó de emociones. Su abuelo estaba acostado en la cama, pálido pero consciente. A pesar de su estado, su mirada se iluminó al ver a su nieto. Diego, mi muchacho. Siempre tan preocupado, dijo su abuelo, con una sonrisa que revelaba su espíritu indomable. Diego se acercó, abrazándolo con fuerza, sintiendo la calidez de su amor. Sofía se quedó a un lado, observando el encuentro con el corazón lleno de ternura. Te he extrañado, abuelo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego, su voz entrecortada. Solo un poco cansado, pero siempre es bueno tener a mi familia cerca. Su abuelo miró a Sofía. ¿Y quién es esta hermosa joven? Soy Sofía, abuelo. La amiga de Diego, respondió, sonriendo con calidez. Sofía, te he escuchado. Cuida bien de este chico, que es un buen hombre, dijo el abuelo, mientras Diego sonreía, sintiéndose orgulloso de las palabras de su abuelo. La conversación fluyó naturalmente, y mientras compartían anécdotas y risas, Sofía se dio cuenta de lo importante que era este momento para Diego. Era un recordatorio de la familia, el amor y la fortaleza que siempre habían estado en su vida. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, Sofía sentía que la sombra de sus decisiones se cernía sobre ella. En medio de la calidez de la habitación, su corazón aún estaba dividido entre dos amores. Mientras se despedían, Diego abrazó a su abuelo una vez más, prometiendo volver pronto. Sofía observó la conexión entre ellos y sintió que, de alguna manera, era un símbolo de lo que deseaba en su propia vida, la claridad y la conexión que venía del amor verdadero. Gancho, sin embargo, mientras salían del hospital, un mensaje inesperado llegó al teléfono de Sofía, trayendo consigo una revelación que cambiaría todo lo que había estado considerando. ChatGPT puede cometer errores. Considere verificar informaciones importantes. El viento nocturno soplaba suavemente mientras Sofía y Diego se alejaban del hospital. Ambos estaban envueltos en sus pensamientos, reflexionando sobre el día lleno de emociones. La conexión entre ellos había crecido aún más, pero la sombra de la incertidumbre seguía acechando. Sofía sacó su teléfono y, al mirar la pantalla, vio un mensaje de Alejandro. Sofía, necesito hablar contigo. Es importante. La ansiedad se apoderó de ella. Mientras las palabras resonaban en su mente, sintió que una decisión inevitable se acercaba. ¿Qué sucede?, preguntó Diego, notando su cambio de expresión. Es de Alejandro. ¿Quiere hablar conmigo?, respondió Sofía, sintiendo el nudo en su estómago. Diego la miró con comprensión, pero también con preocupación. Sabía que este momento era crucial para ella, y no quería ser un obstáculo,
pero su corazón seguía anhelando ser el elegido. ¿Vas a responder?, preguntó, su voz suave. No lo sé. Tal vez deberíamos hablar antes de eso, dijo Sofía, sintiendo que su mente estaba en una encrucijada. Se detuvieron en un banco del parque cercano, iluminado por faroles que daban un aire mágico a la noche. Sofía miró las luces y se preguntó cómo había llegado a este punto. Diego, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre lo que realmente quiero. Tomó un profundo aliento. Mi tiempo contigo ha sido tan especial, y me he dado cuenta de que tengo que ser honesta conmigo misma. ¿Y qué has decidido?, preguntó Diego, su corazón latiendo con ansiedad. Sofía se giró para mirarlo a los ojos, y en ese instante, supo que debía ser valiente. Quiero ser honesta contigo. He sentido cosas por ti que nunca desaparecieron. Eres una parte fundamental de mi vida, y aunque estoy aquí con Alejandro, sé que mi corazón está en otro lugar. Diego sintió una mezcla de alivio y esperanza. Las palabras de Sofía eran como música para sus oídos, pero también sabía que la situación era compleja. Lo que sientes por Alejandro también es real. Debes tener claridad sobre lo que quieres. Su voz era firme, pero había un toque de vulnerabilidad. Sofía asintió, sintiendo que el momento era decisivo. Sabía que no podía seguir postergando su respuesta. Voy a hablar con Alejandro. Necesito aclarar cómo me siento. No quiero que esta situación se prolongue. El miedo la invadió, pero también la determinación. Eso es lo correcto, Sofía. Y quiero que sepas que estaré aquí, sin importar lo que decidas. Diego sonrió, pero su mirada era profunda, llena de sentimientos no expresados. El tiempo parecía haberse detenido mientras los dos compartían este momento. Sofía sintió que la presión en su pecho comenzaba a desvanecerse, y aunque sabía que tenía que enfrentarse a Alejandro, también se sentía liberada al haber hablado abiertamente con Diego. Después de un rato, Sofía se levantó. Voy a llamarlo. Se tomó un momento para respirar profundamente antes de presionar el número en su teléfono. Buena suerte, dijo Diego, dándole un último apoyo antes de que comenzara la conversación. Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. El teléfono sonó un par de veces antes de que Alejandro contestara. Sofía, ¿qué pasa? Su voz sonó preocupada. Alejandro, necesito que hablemos. Es importante, dijo ella, sintiendo el nudo en su garganta. Claro, ¿dónde estás?, preguntó él, su tono cambiando a uno más serio. En el parque. ¿Puedes venir?, respondió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Voy para allá, dijo Alejandro antes de colgar. Sofía miró a Diego, quien la observaba con una mezcla de apoyo y preocupación. Estaré aquí si me necesitas, dijo él, y Sofía le sonrió agradecida. Poco después, Alejandro llegó, con su expresión seria y alerta. Al verlo, Sofía sintió un torbellino de emociones. Sabía que esta conversación podría cambiar todo. Sofía, ¿qué ocurre?, preguntó él, mirando a su alrededor antes de fijar la mirada en ella. Alejandro, hay algo que necesito decirte. Sofía respiró hondo, sintiendo la fuerza que le daba su decisión. He estado reflexionando sobre nosotros y lo que siento. La expresión de Alejandro se tornó aún más seria, y él asintió, dándole espacio para que continuara. Me he dado cuenta de que mi corazón no está del todo aquí. Hay cosas que no he podido soltar, y eso incluye a Diego, dijo, sintiendo que cada palabra era un peso que se levantaba de sus hombros. Alejandro la miró con incredulidad, pero también con una profunda tristeza. Sofía, creí que esto lo teníamos claro. No sabía que sentías de esta manera, su voz tembló un poco, pero había una firmeza en su mirada. Te quiero, y pensé que podríamos construir algo juntos. Lo sé, y aprecio todo lo que has hecho. Pero no puedo ignorar lo que siento. La conexión que tengo con Diego es única,
Y no puedo seguir adelante sin ser honesta contigo, respondió, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Alejandro se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. ¿Así que esto es todo?, preguntó, su voz baja. ¿Te vas a ir con él? No es tan simple. No estoy diciendo que esté tomando una decisión final. Solo necesito tiempo para entender mis sentimientos y lo que quiero realmente, dijo Sofía, sintiendo que su corazón se rompía un poco al ver su reacción. No sé si puedo quedarme si te vas a aferrar a él, Alejandro expresó, la frustración evidente en su voz. Pensé que teníamos algo especial. Lo teníamos, y siempre lo recordaré. Sofía sintió las lágrimas asomarse a sus ojos, pero se mantuvo firme. Pero no puedo seguir en esta confusión. Necesito encontrar mi camino. Alejandro bajó la mirada, y Sofía sintió que el peso de su decisión se cernía sobre ella. Era difícil, pero sabía que era lo correcto. Después de un silencio prolongado, Alejandro finalmente habló. Si eso es lo que realmente sientes, entonces no puedo detenerte. Pero por favor, cuídate, dijo, su voz apenas un susurro. Sofía sintió un dolor profundo al ver su tristeza, pero también una sensación de alivio. Se acercó y lo abrazó, un abrazo lleno de despedida y gratitud. Gracias por todo, Alejandro. Siempre estarás en mi corazón, dijo, y cuando se separaron, la tristeza en sus ojos era evidente. Sofía se dio vuelta y se dirigió hacia Diego, quien había estado observando todo desde la distancia. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos supieron que estaban en el mismo camino. ¿Estás bien?, preguntó Diego, su voz llena de preocupación. Lo estoy. Sofía sonrió, sintiendo que una nueva claridad había llegado a su vida. He tomado una decisión. Diego sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y qué has decidido?, preguntó, su voz temblorosa de esperanza. Quiero explorar lo que siento por ti. Quiero que sepas que mi corazón está listo para un nuevo comienzo. Las palabras fluyeron de su boca con una sinceridad que había estado esperando compartir. Diego sonrió, una mezcla de alivio y felicidad iluminando su rostro. Entonces empecemos este nuevo capítulo juntos. Sin presiones, solo disfrutando el momento. Sofía asintió, sintiendo que una nueva etapa comenzaba. Mientras caminaban juntos por el parque, bajo la luz de la luna y rodeados de un ambiente de renovada esperanza, supo que había tomado la decisión correcta. La noche se sentía mágica, llena de posibilidades, y aunque el camino por delante podría ser incierto, estaban dispuestos a recorrerlo juntos, enfrentando los desafíos que pudieran venir. Fin.